¿Alguna vez has creído que el destino es solo una palabra bonita? Daniel Molina pensaba lo mismo, hasta que sus manos sucias de grasa tocaron el auto más caro que había visto en su vida. Una mujer con diamantes que costaban más que su casa entera se bajó de ese vehículo. Él no sabía que en 30 días su mundo se haría pedazos y se reconstruiría de una forma que jamás imaginó. Esta es la historia de cómo un acto de honestidad puede cambiar 2 vidas para siempre. El sol de las 6 de la mañana se colaba entre las cortinas raídas del pequeño departamento en la colonia San Miguel. Daniel Molina despertó al sonido familiar de los pasos cansados de su padre, Ignacio, quien regresaba de otra noche limpiando oficinas en el centro de la ciudad. 30 años de fregar pisos ajenos habían encorvado la espalda de aquel hombre, pero nunca habían doblegado su espíritu. «Buenos días, papá», murmuró Daniel. Incorporándose en el colchón que compartía con su hermana menor en la sala, Ignacio sonrió con esa sonrisa que había aprendido a sostener incluso cuando el cuerpo le gritaba de cansancio. «Buenos días, mijo. ¿Ya te vas al taller?» Daniel asintió mientras se ponía la misma camisa azul que usaba desde hacía 2 años. En el espejo del baño contempló su reflejo. 22 años, manos callosas, ojos que brillaban con la determinación que había heredado de su padre. No tenía mucho, pero tenía sueños más grandes que el departamento de 40 metros cuadrados donde vivían. El taller mecánico La Esperanza no era gran cosa. 3 bahías, herramientas prestadas y un letrero que se caía a pedazos, pero para Daniel era su reino. Ahí había aprendido que cada motor tenía su propio corazón, cada auto su propia historia. Don Carlos, el dueño, le había dado la oportunidad cuando nadie más lo hacía. Y Daniel se había convertido en el mejor mecánico de la zona, aunque nadie lo reconociera oficialmente. Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera, cuando el rugido de un motor diferente llenó la calle. Daniel levantó la vista del Tsuru que estaba reparando y se quedó sin aliento. Un Mercedes-Benz clase S último modelo se detuvo justo frente al taller, su pintura negra brillando como un espejo bajo el sol mexicano. El sonido del motor era extraño. No era el rugido saludable de un motor bien cuidado, sino algo irregular, como si el corazón de esa máquina millonaria estuviera fallando. La puerta del conductor se abrió y una mujer bajó con la elegancia de alguien acostumbrada a que el mundo se detuviera a mirarla. Elena Castellanos tenía 35 años, pero la riqueza la había preservado como una obra de arte. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre los hombros, y sus ojos verdes parecían evaluar todo a su alrededor con la precisión de alguien acostumbrada a tomar decisiones de millones de pesos. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de Daniel, y en su muñeca brillaba un reloj que podría haber comprado 3 casas en esa colonia. «Disculpe», dijo Elena acercándose a Daniel con pasos cuidadosos, como si temiera ensuciar sus zapatos de diseñador. «Mi auto está haciendo un ruido extraño. ¿Podría revisarlo?» Daniel se limpió las manos en su overol y asintió. Por dentro, su corazón latía como tambor de mariachi. Nunca había visto una mujer tan hermosa, y definitivamente nunca había estado tan cerca de tanto dinero junto. «Claro, señora, déjeme escuchar». Elena encendió el motor y el diagnóstico fue inmediato para los oídos entrenados de Daniel. La banda de distribución estaba a punto de romperse. Si eso pasaba en carretera, el motor quedaría completamente destruido. «Estamos hablando de daños por más de 200,000 pesos. Señora», le dijo Daniel, con esa honestidad brutal que había aprendido de Ignacio. «Su banda de distribución está a punto de romperse. Si sigue manejando así, va a necesitar un motor nuevo. Puedo cambiarla ahorita mismo. Le va a costar 3,000 pesos y en 2 horas se va con su coche como nuevo». Elena lo miró con sorpresa. En su mundo 3,000 pesos era lo que gastaba en una copa de vino. Pero algo en los ojos de este joven la intrigó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló sin segundas intenciones? ¿Está seguro? Otros mecánicos me han dicho que necesita cambiar varias piezas más. Daniel negó con la cabeza. «Con todo respeto, señora, pero la están queriendo ver la cara. Su coche está prácticamente nuevo. Solo necesita esa refacción. Mi papá siempre me enseñó que la honestidad vale más que el dinero fácil». Esas palabras fueron como un puñetazo al corazón de Elena. ¿Cuándo había escuchado por última vez la palabra honestidad sin ironía?
En su mundo de juntas corporativas y sonrisas falsas, esa cualidad se había vuelto tan rara como los diamantes. «Está bien», dijo Elena, sentándose en una silla de plástico que probablemente era la cosa más barata en la que se había sentado en años. «Lo espero». Durante las siguientes 2 horas, Elena observó a Daniel trabajar. Veía cómo sus manos, manchadas de grasa pero increíblemente hábiles, acariciaban cada pieza como si fuera algo sagrado. Veía cómo hablaba con cariño a su ayudante, un muchacho de 16 años que claramente lo admiraba. Veía cómo rechazaba el dinero extra que don Carlos le ofrecía por atender a una clienta tan importante. Y sobre todo, veía algo que había perdido hace mucho tiempo: pureza. Cuando Daniel terminó, el motor ronroneaba como un gato satisfecho. El trabajo había sido perfecto, profesional, impecable. «¿Cuánto le debo?», preguntó Elena. 3,000 pesos, como le dije. Elena abrió su cartera de piel italiana y sacó 5 billetes de 1,000 pesos. «Quédese con el cambio». Daniel la miró con esos ojos honestos que la habían impactado desde el principio. «Señora, el trabajo vale 3,000. No puedo quedarme con más». ¿En qué planeta vivía este joven? Elena había conocido hombres que se habían vendido por mucho menos de 2,000 pesos de propina. «Insisto. Y yo insisto en que no, mi trabajo vale lo justo, ni más ni menos». Elena guardó los billetes extra, pero algo dentro de ella había cambiado. Este joven le había devuelto la fe en algo que creía perdido, la decencia humana. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras subía a su auto. «Daniel. Señora Daniel Molina». «Elena Castellanos». «Gracias, Daniel. Ha sido un refrescante». El Mercedes se alejó entre el polvo de la calle, pero Elena no podía sacarse de la mente esos ojos sinceros y esas manos trabajadoras durante el trayecto a su mansión en Las Lomas. Pensó en la diferencia entre ese taller humilde lleno de dignidad y su oficina de mármol llena de hipócritas. Daniel, por su parte, siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, cuando llegó a casa y le contó a Ignacio sobre la mujer del Mercedes, su padre sonrió con esa sabiduría de quien ha vivido mucho. «Mijo, a veces Dios pone personas especiales en nuestro camino por alguna razón. Tú solo sigues siendo quien eres». Ninguno de los dos sabía que esas palabras serían proféticas. Ninguno imaginaba que en exactamente 30 días esa mujer regresaría a cambiar sus vidas para siempre. Y ninguno podía sospechar el secreto devastador que conectaba a las familias Molina y Castellanos desde hacía más de 20 años. Mientras Daniel se quedaba dormido en su colchón compartido, Elena permanecía despierta en su cama king size de seda egipcia, pensando en un joven mecánico que le había enseñado más sobre valores en 2 horas que toda su educación de élite en años. El destino había plantado una semilla. En 30 días, esa semilla se convertiría en un huracán que destruiría y reconstruiría 2 mundos. Era viernes por la noche, y Daniel caminaba por las calles de su colonia. Después de un día agotador en el taller, las luces de los puestos de tacos iluminaban las banquetas, y el aroma de carne asada se mezclaba con el sonido de las risas familiares. Este era su mundo, sencillo, honesto, real. 2 semanas habían pasado desde el encuentro con Elena Castellanos, pero Daniel aún recordaba vívidamente esos ojos verdes y esa elegancia que parecía de otro planeta. Se había preguntado 1000 veces si volvería a verla, aunque en el fondo sabía que personas como ella no regresaban a lugares como el taller de don Carlos. Pero el destino tiene maneras curiosas de burlarse de nuestras certezas. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, en su penthouse de Polanco, Elena Castellanos caminaba descalza sobre el mármol frío de su sala, sosteniendo una copa de vino que había costado más que el salario mensual de Daniel. Afuera, la ciudad brillaba como un océano de luces, pero ella se sentía más sola que nunca. La llamada que había recibido esa tarde había cambiado todo. Su hermano Ricardo, vicepresidente del Imperio Castellanos, había confirmado sus peores sospechas. Los documentos que había encontrado en el estudio de su difunto padre no eran falsificaciones. Durante décadas, Castellanos Industries había construido su fortuna sobre los huesos de familias destruidas, desplazamientos forzosos y una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno, y ella, sin saberlo, había sido heredera de sangre,
La mujer más poderosa de México había descubierto que su poder estaba construido sobre el sufrimiento de miles de personas inocentes. Entre esos documentos, un nombre se repetía constantemente en las listas de familias afectadas por sus desarrollos inmobiliarios de los años 90, Molina. Elena dejó la copa sobre la mesa y tomó su teléfono. Necesitaba saber más. Su equipo de investigadores privados era el mejor del país. En 24 horas podrían rastrear cualquier conexión, pero una parte de ella ya sabía la verdad que la destrozaría. Daniel despertó el sábado con el sonido de lluvia golpeando contra la ventana. Ignacio ya había salido a su trabajo de fin de semana. Limpiar una plaza comercial desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche por 500 pesos. A los 52 años, el cuerpo de su padre se quejaba cada día más, pero nunca se quejaba él. Daniel había insistido 1000 veces en que podía mantener la casa con su trabajo en el taller, pero Ignacio siempre respondía lo mismo. Un hombre trabaja hasta que ya no puede. Mijo, ese es nuestro deber. Mientras desayunaba tortillas con frijoles, Daniel pensó en los sueños que guardaba en secreto. Algún día tendría su propio taller, con herramientas nuevas y espacio suficiente para contratar a más muchachos como él. Algún día Ignacio podría descansar esas manos que habían trabajado incansablemente durante 30 años. Algún día, el sonido del teléfono del taller lo interrumpió. Era don Carlos con voz nerviosa. Daniel, necesito que vengas inmediatamente. Hay una situación. Cuando Daniel llegó al taller empapado por la lluvia, encontró algo que jamás había visto. 3 camionetas negras estacionadas afuera y hombres con trajes caros revisando cada rincón del negocio. Don Carlos estaba pálido como papel, hablando con una mujer que Daniel reconoció inmediatamente. Elena Castellanos estaba ahí, pero esta vez no había elegancia ni sonrisas. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de determinación y algo que parecía dolor. Daniel, dijo Elena acercándose a él, necesitamos hablar. ¿De qué, señora? Elena respiró profundamente, como alguien que está a punto de saltar de un acantilado. De por qué mi empresa destruyó la vida de tu familia hace 20 años, y de cómo voy a reparar ese daño. El mundo de Daniel se detuvo. El sonido de la lluvia se volvió ensordecedor. Las palabras de Elena rebotaban en su mente, sin encontrar un lugar donde aterrizar. ¿De qué está hablando? Elena sacó una carpeta llena de documentos amarillentos. En 1998, Castellanos Industries compró forzosamente un terreno en la colonia Doctores para construir un centro comercial. 27 familias fueron desplazadas ilegalmente, entre ellas la familia Molina. Daniel sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. La colonia Doctores, ahí habían vivido cuando él era pequeño, en una casita pequeña pero propia, con un patio donde Ignacio cultivaba tomates y chile. Su padre, Ignacio Molina, trabajaba como supervisor de mantenimiento en una fábrica textil. Su madre, Carmen Molina, tenía una pequeña tortillería que daba trabajo a 5 mujeres del barrio. Eran propietarios legítimos de su casa. Las imágenes comenzaron a regresar a la mente de Daniel como fotografías quemadas. Recordaba vívidamente el día que llegaron los hombres con cascos amarillos. Recordaba los gritos de su madre, las lágrimas de su padre, las cajas apiladas en el camión de mudanzas. Los documentos de propiedad fueron falsificados, continuó Elena con voz quebrada. Las compensaciones prometidas nunca se pagaron. Su familia perdió todo de la noche a la mañana, y mi empresa se benefició de esa injusticia. Daniel se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas no lo sostenían. Ahora entendía por qué su padre nunca hablaba de antes. Ahora entendía por qué Ignacio había pasado de ser supervisor a faccinero. Ahora entendía por qué su madre había muerto tan joven, consumida por una tristeza que él nunca había sabido explicar. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Daniel con voz ronca. Porque hace 2 semanas, un joven mecánico me enseñó lo que significa la honestidad. Porque he vivido toda mi vida construida sobre mentiras y ya no puedo seguir así. Y porque Elena se detuvo, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de su vida. Porque creo que me estoy enamorando de ti, y no puedo amarte con este secreto entre nosotros. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Daniel la miró con una mezcla de dolor, confusión y algo más profundo.
Esta mujer había destruido a su familia, pero también había venido a confesar la verdad cuando pudo haberla ocultado para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Elena se acercó un paso más, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Ahora te pido que me permitas reparar el daño. Tengo los medios para devolverle a tu familia lo que perdió. Y mucho más, pero sobre todo, su voz se quebró. Te pido que me perdones por los pecados de mi apellido. Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso de 20 años de lucha, de ver a su padre encorvarse sobre pisos ajenos, de cargar con una pobreza que nunca había entendido completamente. Cuando los abrió, Elena vio en ellos la misma honestidad que la había enamorado desde el primer día. «Señorita Elena», dijo Daniel con esa formalidad que usaba cuando las emociones lo abrumaban, «necesito tiempo para procesarlo todo y necesito hablar con mi papá». Elena asintió. «Te doy todo el tiempo que necesites. Pero Daniel, quiero que sepas que estos han sido los días más reales de mi vida. Conocerte me ha cambiado más de lo que puedes imaginar». Mientras Elena se alejaba en su Mercedes bajo la lluvia, Daniel se quedó parado en el taller, sintiendo que su mundo se había roto en 1000 pedazos. Pero por primera vez en su vida, también sintió que esos pedazos podrían reconstruirse en algo más hermoso de lo que jamás había soñado. La pregunta era, ¿podría amar a la mujer que representaba tanto la destrucción como la posible salvación de su familia? Y más importante aún, ¿podría Ignacio perdonar 20 años de injusticia? La lluvia seguía cayendo, como si el cielo estuviera llorando por todos los secretos que finalmente habían salido a la luz. La conversación más difícil de la vida de Daniel comenzó esa noche, cuando Ignacio regresó del trabajo con los zapatos empapados y la camisa pegada al cuerpo por la humedad. Daniel había pasado todo el día ensayando las palabras, pero ninguna parecía suficiente para cargar el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. «Papá, necesitamos hablar». Ignacio se sirvió un café aguado y se sentó en la única silla que no estaba rota. Sus ojos, cansados por décadas de trabajo nocturno, se fijaron en su hijo con esa atención total que reservaba para los momentos importantes. «Dime, mijo». Daniel respiró profundamente y comenzó a contar todo. La mujer del Mercedes, los documentos, la confesión devastadora. Mientras hablaba, veía como el rostro de su padre atravesaba un paisaje de emociones, sorpresa, dolor, ira y finalmente una tristeza tan profunda que parecía venir de los huesos. Cuando Daniel terminó, el silencio llenó la habitación como agua fría. Ignacio se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al callejón donde habían vivido los últimos 20 años. Sus hombros, ya encorvados por el trabajo, parecieron doblarse aún más bajo el peso de los recuerdos. «¿Sabes qué día perdimos la casa, Daniel?» «No, papá, el 15 de marzo de 1998, el día después del cumpleaños de tu madre». Ignacio se volteó, y Daniel vio lágrimas en los ojos de un hombre que jamás había llorado frente a él. Le habíamos prometido que ese año íbamos a ampliar la cocina de la tortillería, que íbamos a contratar más muchachas, que finalmente íbamos a salir adelante. Las palabras salían como confesiones guardadas durante décadas. Tu madre nunca se recuperó del shock. Mijo, no fue solo perder la casa, fue perder la fe. Ella creía que en México, si trabajabas honestamente, podías construir algo. Esa ilusión murió el día que llegaron esos hombres con papeles falsos. Daniel sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué su madre se había vuelto tan silenciosa en sus últimos años, por qué había muerto tan joven, de una tristeza que los doctores no sabían nombrar. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Ignacio se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Para qué, mijo? ¿Para llenarte de resentimiento? ¿Para que cargaras nuestro dolor? Caminó hacia Daniel y puso sus manos callosas sobre los hombros de su hijo. Yo decidí que tú ibas a crecer sin odio, que ibas a ser mejor de lo que nosotros pudimos ser. ¿Y ahora qué hacemos, papá? La pregunta colgó en el aire como incienso. Ignacio caminó hasta el cajón donde guardaba sus pocas pertenencias valiosas y sacó una fotografía amarillenta. Era Carmen Molina, radiante de felicidad, parada frente a su pequeña tortillería con un letrero que decía «Tortillería Carmen, hecho con amor». Tu madre siempre decía que el perdón no es para quien te lastimó, sino para ti mismo, que el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se muera.
Daniel miró la fotografía y sintió una conexión con una madre que había perdido demasiado joven. ¿Significa eso que debemos perdonar? ¿Significa que debemos hacer lo que tu madre habría hecho, buscar la verdad en el corazón de las personas? Ignacio guardó la fotografía cuidadosamente. Esa mujer pudo haber guardado el secreto para siempre. Nadie la obligó a confesarte la verdad. Pero, papá, ella dice que se está enamorando de mí. Ignacio sonrió por primera vez en toda la conversación. Esa sonrisa sabia que había visto nacer a Daniel, crecer en la pobreza y convertirse en un hombre de bien. ¿Y tú qué sientes por ella? Daniel se quedó en silencio, buscando honestidad en su propio corazón. No lo sé, papá. Cuando la vi por primera vez sentí algo que nunca había sentido, y cuando me confesó la verdad, vi dolor genuino en sus ojos, como si ella también fuera víctima de esa historia. Entonces tal vez el destino nos está dando una oportunidad de sanar heridas viejas. Mijo, ¿de verdad crees eso? Ignacio se sentó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente, como si una carga invisible hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. Creo que tu madre estaría orgullosa de que hayas conocido a alguien dispuesta a confesar la verdad aunque le duela. Creo que ella diría que el amor verdadero no conoce apellidos ni cuentas de banco. Se detuvo, mirando directamente a los ojos de Daniel, pero sobre todo, creo que es hora de que dejemos de ser víctimas y empecemos a escribir nuestra propia historia. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Caminaba por el pequeño departamento, pensando en Elena, en su madre muerta, en su padre que había cargado un secreto durante 20 años para protegerlo del odio. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Elena Castellanos tampoco había dormido. Había pasado la noche en su oficina del piso 35, rodeada de los documentos que detallaban décadas de injusticias cometidas por su empresa. Cada página era una puñalada a la imagen que había tenido de su familia y de sí misma. Su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Elena, Daniel, su corazón se aceleró al escuchar esa voz que había estado esperando toda la noche. Mi papá quiere conocerte. ¿En serio? En serio, pero no como la dueña de Castellanos Industries, como la mujer que tuvo el valor de confesarnos la verdad. Elena cerró los ojos, sintiendo algo parecido al alivio por primera vez en semanas. ¿Dónde y cuándo? En nuestra casa, esta noche, a las 8, y Elena. ¿Sí? No traigas guardaespaldas. Ni carros lujosos, ni nada de eso. Ven como la persona que realmente eres. Después de colgar, Elena se miró en el reflejo de la ventana. ¿Quién era realmente? Durante 35 años, había sido la heredera Castellanos, la empresaria implacable, la mujer más poderosa de México. Pero en las últimas semanas, con Daniel, había comenzado a descubrir a Elena, la mujer que había estado escondida debajo de todas esas máscaras. Esa noche, por primera vez en su vida adulta, Elena Castellanos se vistió con ropa sencilla, unos jeans, una blusa blanca, zapatos cómodos. Se miró en el espejo y casi no se reconoció, sin maquillaje de diseñador, sin joyas de miles de dólares, sin la armadura de la riqueza. Se veía vulnerable, se veía real, se veía como alguien que podría enamorarse de un mecánico honesto. El taxi la dejó en la colonia San Miguel a las 8 en punto. Elena caminó por las calles polvorientas, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos, no por ser rica, en esa ropa nadie lo sospecharía, sino por ser nueva, diferente. Cuando tocó la puerta del departamento de los Molina, sus manos temblaron. Daniel abrió la puerta y se quedó sin aliento. Esta Elena era completamente diferente a la mujer elegante que había conocido en el taller. Esta Elena se veía accesible, hermosa de una manera más honesta. «Pasa», dijo Daniel, haciéndose a un lado. Ignacio estaba sentado en la mesa de la cocina, vestido con su mejor camisa, la única que no tenía agujeros. Cuando Elena entró, él se levantó con esa cortesía de la vieja escuela que nunca había perdido a pesar de los años de humillación. «Señorita Elena, gracias por venir». Elena se acercó y, para sorpresa de ambos hombres, extendió la mano en un gesto de respeto genuino. «Señor Molina, gracias por recibirme, y por favor, solo Elena». Los tres se sentaron alrededor de la pequeña mesa, y por un momento el silencio fue denso como miel. Elena miró alrededor. Las paredes descarapeladas, los muebles viejos pero limpios, las fotografías familiares pegadas con cinta adhesiva.
Este lugar tenía algo que su mansión nunca había tenido: calidez. Elena, comenzó Ignacio, Daniel me contó lo que viniste a confesarle. Quiero que sepas que aprecio tu honestidad. Señor Molina, yo... Ignacio levantó la mano gentilmente. Déjame terminar, por favor. Durante 20 años he cargado con el dolor de perder todo lo que habíamos construido, pero también he cargado con algo más pesado: el resentimiento. Elena sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Anoche, hablando con Daniel, me di cuenta de algo. El resentimiento me ha robado más años que los que me robaron cuando perdí mi casa, y no quiero que le robe ni un día más a mi hijo. Daniel miró a su padre con admiración. Toda su vida había visto a Ignacio como un hombre fuerte, pero nunca lo había visto tan valiente como en ese momento. Lo que tu empresa hizo estuvo mal, continuó Ignacio. Pero tú no eras responsable de esas decisiones. Tenías, ¿qué, 15 años? 13, murmuró Elena. 13 años, una niña. Ignacio se inclinó hacia adelante. Pero ahora eres una mujer que tuvo el valor de buscar la verdad y enfrentarla. Eso dice más de ti que cualquier apellido. ¿Me está perdonando?, preguntó Elena con voz quebrada. Te estoy dando la oportunidad de que te perdones a ti misma. Y más importante, Ignacio miró a su hijo. Te estoy dando la bendición para que conozcas el corazón de Daniel sin que el pasado los contamine. Elena no pudo contener más las lágrimas. Se levantó de la silla y, en un gesto que sorprendió a todos, se arrodilló frente a Ignacio. Señor Molina, le juro por la memoria de mi padre y por la de su esposa, que voy a reparar el daño que mi familia causó a la suya. No por comprar perdón, sino porque es lo justo. Ignacio se levantó y ayudó a Elena a ponerse de pie. El perdón no se compra, muchacha, se gana con acciones. A día, ¿me va a dar esa oportunidad? Ignacio miró a Daniel, que observaba la escena con el corazón acelerado. Eso ya no depende de mí, dijo el viejo. Depende de si mi hijo quiere dártela. Todos los ojos se volvieron hacia Daniel. El joven mecánico se levantó lentamente, caminó hacia Elena y la miró directamente a los ojos. Elena, repitió Daniel, su voz apenas un susurro que llenó toda la habitación. Desde que te conocí, algo cambió dentro de mí. No sabía qué era hasta hoy. Elena esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ambos hombres podían escucharlo. Era esperanza, continuó Daniel. Esperanza de que existía un mundo diferente al mío. Pero cuando me confesaste la verdad, esa esperanza se hizo pedazos. Se detuvo, buscando las palabras correctas, hasta que vi el dolor en tus ojos, hasta que me di cuenta de que tú también eres víctima de esa historia. Daniel extendió su mano, esa mano callosa que trabajaba desde los 18 años para sostener a su familia. Quiero darte esa oportunidad, pero no como la heredera Castellanos, sino como Elena, la mujer que tuvo el valor de buscarme para decirme la verdad. Elena tomó esa mano con las dos suyas, sintiendo la aspereza de años de trabajo honesto. En ese contacto, ambos sintieron una electricidad que trascendía las diferencias sociales, los apellidos y las cuentas bancarias. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena. Significa que quiero conocerte sin máscaras, sin dinero, sin chofer, sin guardaespaldas. Quiero conocer a la Elena que se viste con jeans y toma el taxi. Ignacio sonrió desde su lugar en la mesa. Y yo quiero conocer a la mujer que hizo que mi hijo sonriera por primera vez en años. ¿En serio? Elena miró a Daniel con sorpresa. En serio, confirmó Daniel. Desde que te fuiste del taller, no he podido dejar de pensar en ti. Primero creía que era porque eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Ahora sé que era porque vi algo real en ti, algo que no tiene nada que ver con tu dinero. Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora empezamos de nuevo, dijo Daniel con esa sonrisa que la había cautivado desde el primer día. Sin secretos, sin mentiras, sin pasado que nos haga daño. Pero Daniel, somos de mundos completamente diferentes. ¿Y qué? Ignacio intervino con la sabiduría de sus años. El amor no entiende de clases sociales, muchacha. Tu corazón no sabe cuánto dinero tienes en el banco. Elena miró a ese hombre humilde que le estaba dando lecciones de vida más valiosas que cualquier MBA. Señor Molina, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo hace para no odiarme después de todo lo que mi familia les quitó? Ignacio se acercó a Elena y puso su mano paternal sobre su hombro. Porque el odio es una cárcel, muchacha,
y yo ya estuve preso 20 años. No quiero estar ni un día más. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma torturada de Elena por primera vez en semanas. Sintió que tal vez podía perdonarse a sí misma. Además, añadió Ignacio con un brillo travieso en los ojos, vi cómo mira a mi hijo, y vi cómo él la mira a usted. Si eso no es amor verdadero, entonces soy más tonto de lo que pensaba. Los tres se rieron, y en esa risa se liberaron años de dolor, secretos y resentimiento. Elena, dijo Daniel tomando nuevamente su mano, ¿quieres que empecemos otra vez? ¿Quieres que nos conozcamos de verdad? Más que nada en el mundo, respondió Elena con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Entonces mañana en la mañana ven al taller, pero no en Mercedes, ven en camión como cualquier persona normal, y ayúdame a trabajar. Elena se rió. No sé nada de mecánica. Te voy a enseñar y tú me puedes enseñar. No sé algo de lo que sepas. ¿Cómo qué? Daniel pensó por un momento. Enséñame a soñar en grande, porque creo que contigo a mi lado mis sueños pueden ser más grandes de lo que jamás imaginé. Esa noche, cuando Elena regresó a su penthouse, todo le pareció extraño. Los muebles de diseñador, las obras de arte millonarias, la vista espectacular de la ciudad, todo se sentía frío y vacío comparado con la calidez de esa pequeña cocina donde había encontrado algo que el dinero no podía comprar, una familia real. Se quitó los jeans y la blusa sencilla, pero antes de guardarlos en el closet, los abrazó contra su pecho. Esa ropa representaba a la mujer que quería ser, auténtica, accesible, capaz de amar sin condiciones. Mientras tanto, en la colonia San Miguel, Daniel tampoco podía dormir, pero esta vez no era por ansiedad o preocupación, sino por una emoción que no había sentido nunca, esperanza pura. Papá, le dijo a Ignacio antes de acostarse, ¿crees que mamá estaría orgullosa? Ignacio miró la fotografía de Carmen que tenía en su buró. Tu madre siempre decía que Dios escribe derecho en renglones torcidos, mijo. Creo que ella estaría feliz de saber que su muerte no fue en vano, si sirve para que tú encuentres el amor verdadero. ¿De verdad crees que Elena me puede amar? Somos tan diferentes. El amor verdadero no ve diferencias, Daniel. Ve almas que se complementan. Ignacio apagó la luz. Y ustedes dos tienen algo especial. Se nota hasta en la forma como se miran. Mientras la ciudad dormía, dos corazones permanecían despiertos, latiendo al mismo ritmo, a pesar de la distancia que los separaba. Elena, en su torre de cristal, soñaba con manos trabajadoras y sonrisas honestas. Daniel, en su colchón compartido, soñaba con ojos verdes que habían visto más allá de su pobreza para encontrar su alma. Ninguno de los tú sabía que estaban a punto de enfrentar la prueba más grande de sus vidas, porque Ricardo Castellanos, el hermano de Elena, había descubierto la investigación sobre los Molina, y no estaba dispuesto a permitir que un mecánico muerto de hambre destruyera el imperio familiar. La guerra estaba a punto de comenzar. Elena llegó al taller de don Carlos a las 7 de la mañana del lunes, después de un viaje en 3 camiones diferentes que la había hecho entender mejor la vida diaria de las personas comunes. Sus manos, acostumbradas solo a firmar cheques y sostener copas de cristal, temblaban de nerviosismo mientras tocaba la puerta del taller. Daniel la estaba esperando con una sonrisa que podría haber iluminado toda la colonia. Puntual como ejecutiva, bromeó, pero vestida como una de nosotros. Elena había elegido otra ropa sencilla, unos pants negros, una camiseta blanca y tenis deportivos que había tenido que comprar porque nunca había tenido zapatos normales. Se veía hermosa de una manera completamente nueva. ¿Estás lista para ensuciarte las manos, me?, preguntó Daniel. Lista, respondió Elena, aunque por dentro se moría de nervios. Durante las siguientes 4 horas, Daniel le enseñó los fundamentos básicos de la mecánica. Le mostró cómo identificar diferentes sonidos del motor, cómo cambiar aceite, cómo revisar las llantas. Elena era una estudiante aplicada, haciendo 1000 preguntas y tomando notas mentales de todo. Pero lo más hermoso no era lo que aprendía sobre autos, sino lo que descubría sobre Daniel. Veía su paciencia infinita con los clientes más difíciles. Veía su generosidad cuando un señor mayor no tenía dinero completo para pagar la reparación. Veía la pasión genuina con la que hablaba de cada motor, como si fueran seres vivos que necesitaban cuidado. ¿Por qué escogiste esto?, le preguntó Elena mientras almorzaban tacos de un puesto callejero
No lo escogí, me escogió a mí, respondió Daniel. Cuando tenía 12 años encontré un carro abandonado en la calle. Pasé semanas tratando de hacerlo funcionar. Cuando finalmente encendió, fue como si hubiera creado vida de la nada. Elena escuchó fascinada mientras Daniel le contaba sus sueños. Tener su propio taller, dar trabajo a jóvenes de la colonia, crear una escuela técnica donde muchachos como él pudieran aprender oficios dignos. ¿Y tú?, preguntó Daniel. ¿Qué querías ser antes de heredar un imperio? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. Maestra, dijo finalmente. Quería ser maestra de primaria. Me encantaba imaginar cómo podría cambiar la vida de un niño enseñándole a leer, ayudándole a descubrir que era inteligente. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mi padre decía que los castellanos no éramos empleados de nadie, que nuestro destino era dirigir, no servir. Elena se rió amargamente. Ironías de la vida. Terminé sirviendo a un apellido que no respeto. Daniel puso su mano sobre la de ella. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, Elena. En eso estaban cuando apareció un Mercedes negro, último modelo, frente al taller. De él bajó un hombre de 40 años, impecablemente vestido, con el porte arrogante de quien ha nacido en cuna de oro. Era Ricardo Castellanos, y su expresión era de furia pura. «Elena», gritó con una voz que hizo voltear a toda la calle. «¿Qué carajo estás haciendo?» Elena se levantó lentamente, sintiendo cómo se desvanecía la paz que había encontrado en las últimas horas. «Hola, Ricardo». «Hola, Ricardo». El hermano de Elena caminó hacia ellos con pasos furiosos. «Es todo lo que tienes que decir después de desaparecer 3 días y encontrarte jugando a ser pobrecita con este». «Cuidado con lo que vas a decir», interrumpió Daniel levantándose también. Aunque Ricardo le llevaba ventaja en estatura y peso, Daniel no mostró intimidación alguna. Ricardo lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién te crees que eres para dirigirme la palabra?» «Soy Daniel Molina, y Elena es mi invitada en mi lugar de trabajo». «¿Daniel Molina?» Ricardo se rió con una carcajada cruel. «¿El hijito del conserje que está chantajeando a mi hermana?» «Ricardo». Elena se puso entre los dos hombres. «No tienes derecho a hablar así». «No tengo derecho». Ricardo sacó su teléfono y mostró la pantalla a Elena. «Tengo las grabaciones de todas las conversaciones que has tenido con él. Tengo fotografías tuyas bajándote de camiones como cualquier nadie. Tengo reportes de mis investigadores de cada minuto que has pasado en esta posilga». Elena sintió un frío helado recorrer su cuerpo. «¿Me estás espionando? Te estoy protegiendo de tu propia estupidez. ¿Te das cuenta de lo que este parásito quiere? ¿Crees que es casualidad que apareciera en nuestras vidas justo cuando encontraste esos documentos?» Daniel dio un paso adelante, con los puños cerrados. «Te voy a pedir una vez más que respetes a Elena y que te respetes a ti mismo». «¿O qué? ¿Me vas a golpear?» Ricardo se rió. «Por favor, con una llamada telefónica puedo hacer que desaparezcas tú, tu padre, este taller y toda tu pinche colonia de mierda». Esas palabras fueron como una bofetada para Elena. Por primera vez en su vida, vio a su hermano tal como era, un matón rico acostumbrado a intimidar a quienes no podían defenderse. «Ricardo, ya es suficiente. Suficiente. Apenas estoy empezando». Ricardo se volteó hacia Daniel con ojos llenos de malicia. «Te contó mi hermanita que papá no solo les quitó su casita, te contó que tu madre se murió de un infarto porque no podía pagar el hospital. Te contó que tenemos documentos médicos que demuestran que su muerte fue consecuencia directa del estrés de perder todo». Daniel sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Su madre había muerto de tristeza. Sí, pero nunca había sabido los detalles médicos. Era cierto que podrían haberla salvado con mejor atención médica. Elena se volteó hacia Ricardo con horror. «Eso no puede ser cierto». «Oh, pero lo es, y hay más». Ricardo disfrutaba cada palabra como un gato jugando con un ratón herido. «¿Sabías que papá tenía un seguro especial para casos como el de la familia Molina? Un fondo de emergencia que debería haber compensado automáticamente a las familias afectadas. ¿Sabes por qué nunca se usó? ¿Por qué?» Elena apenas pudo susurrar. «Porque papá se robó ese dinero para comprar tu casa de Cuernavaca, la misma donde celebraste tu cumpleaños número 18. El mundo de Elena se derrumbó completamente. Cada regalo que había recibido, cada lujo del que había disfrutado, estaba construido sobre la sangre de familias como los Molina.
Daniel no pudo soportar más. Se volteó y caminó hacia el fondo del taller, necesitando aire, espacio, distancia de esa revelación que le partía el alma. ¿Ves lo que provocas?, le dijo Ricardo a Elena. Este hombre jamás va a poder mirarte sin ver a la mujer que se benefició de la muerte de su madre. ¿Crees que puede existir amor verdadero construido sobre esas bases? Elena corrió detrás de Daniel. Lo encontró sentado en el piso, con la cabeza entre las manos. Daniel, ¿es cierto?, preguntó Daniel sin levantar la vista. Tu casa de Cuernavaca se compró con el dinero que era para compensar a mi familia. Elena no pudo mentir. No lo sabía, pero probablemente sí. Y mi madre pudo haberse salvado. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Daniel finalmente la miró, y Elena vio en sus ojos algo que la destrozó. No era odio, era una tristeza tan profunda que parecía venir de generaciones. Elena, yo quiero amarte, más de lo que he querido nada en mi vida, pero cada vez que me entero de algo nuevo, es como si el pasado me gritara que esto está mal. Entonces déjame repararlo, déjame devolverte todo lo que mi familia te quitó. Daniel se levantó lentamente. No se trata de dinero, Elena, se trata de justicia. Se trata de que mi madre murió creyendo que vivía en un mundo donde los poderosos siempre ganan. ¿Qué necesitas que haga? Daniel la miró con esos ojos honestos que la habían enamorado desde el primer día. Necesito que demuestres que el mundo puede ser diferente. Necesito que uses tu poder para ayudar a gente como nosotros, no solo para reparar el daño a mi familia. ¿Cómo? No lo sé, pero si realmente me amas, encuentra la forma. Ricardo apareció detrás de ellos con una sonrisa triunfante. Espero que hayan terminado este pequeño drama, porque Elena, nos vamos ahora. Elena se volteó hacia su hermano con una determinación que él nunca había visto en sus ojos. No me voy a ningún lado. Perdón, que no me voy. Por primera vez en mi vida, estoy donde quiero estar. Ricardo se acercó amenazadoramente. Elena, no me hagas usar métodos más persuasivos. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando quién manda en esta familia. Daniel se interpuso entre los hermanos. Aquí el único que manda es el respeto, y usted no ha mostrado respeto por nadie desde que llegó. Ricardo sonrió de manera siniestra. ¿Sabes qué? Mecánico, tienes razón. Déjame mostrarte mi respeto. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, habla Ricardo Castellanos. Quiero que cancelen inmediatamente la licencia de funcionamiento del taller La Esperanza, en la colonia San Miguel. También quiero que revisen las declaraciones de impuestos de Ignacio Molina de los últimos 5 años. Estoy seguro de que encontrarán irregularidades. Elena y Daniel observaron horrorizados mientras Ricardo destruía sus vidas con 2 llamadas telefónicas. Esto es solo el principio, dijo Ricardo guardando el teléfono. Elena, tienes 1 hora para subirte a ese Mercedes y olvidarte de este error. Si no lo haces, mañana este hombre y su padre van a conocer lo que significa meterse con la familia Castellanos. Elena miró a Daniel, luego a sus hermanos por primera vez en su vida. Tenía que elegir entre la familia que había conocido toda su vida y la familia que podría construir con el hombre que amaba. La decisión que tomara en los siguientes minutos cambiaría el curso de su historia para siempre. Elena Castellanos se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno, procesando la amenaza de su hermano y mirando alternadamente a Ricardo y a Daniel. El aire en el taller se había vuelto denso como el humo, y cada segundo de silencio intensificaba la tensión hasta el punto de quiebre. Finalmente, Elena caminó hacia Ricardo con pasos lentos pero firmes. ¿Sabes qué, hermano?, dijo con una voz tan calmada que resultaba aterradora. Toda mi vida he tenido miedo de ti, miedo de tus gritos, miedo de tu poder, miedo de decepcionar a la familia. Elena, no hagas algo de lo que te vas a arrepentir. Por primera vez en mi vida, voy a hacer algo de lo que no me voy a arrepentir. Elena sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Luis, habla Elena Castellanos. Quiero que convoques una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para mañana a las 10 de la mañana. Ricardo palideció. Elena, ¿qué estás haciendo? Estoy ejerciendo mis derechos como principal accionista de Castellanos Industries. Elena siguió hablando por teléfono. Sí, Luis, quiero que revises todos los documentos legales necesarios para crear una fundación. Va a llamarse Fundación Carmen Molina, y su objetivo será reparar los daños históricos causados por nuestra empresa. Elena,
Ricardo gritó con desesperación. «Estás loca. Vas a destruir todo lo que papá construyó». Elena colgó el teléfono y miró a su hermano con una frialdad que jamás había mostrado. «No, Ricardo, voy a construir algo de lo que pueda estar orgullosa, algo que honre la memoria de todas las personas que sufrieron por nuestras decisiones. Por un mecánico muerto de hambre. Vas a tirar a la basura un imperio de generaciones. Por justicia», respondió Elena, «por amor, por la oportunidad de mirarme en el espejo y reconocer a la mujer que veo reflejada». Ricardo se acercó amenazadoramente a Elena. «Si haces esto, estás fuera de la familia para siempre». Elena sonrió por primera vez desde que había llegado Ricardo. «¿Sabes qué es lo más triste? Hermano, que recién ahora me doy cuenta de que nunca he tenido una familia de verdad. He tenido socios comerciales que compartían mi sangre». Se volteó hacia Daniel, que había observado toda la escena con una mezcla de admiración y preocupación. «Daniel, ¿puedes darme unos minutos a solas con mi hermano?» Daniel asintió y salió del taller, pero no sin antes mirar fijamente a Ricardo con una advertencia silenciosa. No se atreviera a lastimar a Elena. Cuando se quedaron solos, Elena se sentó en la misma silla de plástico donde había esperado mientras Daniel arreglaba su auto semanas atrás. Todo había cambiado desde entonces, pero sobre todo ella había cambiado. «Ricardo, siéntate. No voy a sentarme en esta pocilga. Entonces quédate parado, pero escúchame bien». Elena cruzó las manos sobre sus rodillas. «Durante 30 años he seguido las reglas de la familia Castellanos. He sido la hija perfecta, la heredera obediente, la ejecutiva implacable. ¿Y sabes qué me ha dado todo eso? Poder, riqueza, respeto, soledad». La palabra salió como un suspiro, una soledad tan profunda que algunas noches me quedaba despierta preguntándome si alguien en el mundo me amaría si no tuviera el apellido Castellanos. Ricardo se suavizó ligeramente. «Elena». Y entonces apareció Daniel, un hombre que no sabía quién era yo, que me trató con respeto simplemente porque soy una persona, que me devolvió dinero que podría haber guardado, que me miró a los ojos y vio algo bueno, algo que yo pensé que había perdido para siempre. «Ese hombre te está usando». «¿Para qué, Ricardo? ¿Para qué me puede usar alguien que rechaza mis regalos, que insiste en pagar su propia cuenta, que me pide que tome el camión en lugar de mandar el chofer?» Ricardo se quedó sin respuesta por primera vez en la conversación. «Te voy a decir para qué me está usando, Daniel, para recordarme que puedo ser una mejor persona, para mostrarme que existe el amor verdadero, para enseñarme que la riqueza real no se mide en pesos, sino en las vidas que puedes tocar de manera positiva. Elena, entiendo que te sientas atraída hacia él, pero ¿qué? Pero no es de nuestra clase, pero no tiene apellido, pero trabaja con las manos en lugar de explotar el trabajo de otros». Elena se levantó y caminó hacia la ventana del taller, mirando la calle donde niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. «¿Sabes qué vi ayer, Ricardo? Vi a Daniel enseñarle mecánica gratis a un muchacho de 16 años que no tiene dinero para pagar clases técnicas. Vi cómo le dio trabajo de medio tiempo para que pueda ayudar a su familia. Vi cómo se quitó la comida de la boca para dársela a un perro callejero». Se volteó hacia su hermano. «¿Cuándo fue la última vez que tú o yo hicimos algo así? ¿Cuándo fue la última vez que pusimos el bienestar de alguien más por encima de nuestro beneficio?» Ricardo se sentó finalmente, el peso de las palabras de su hermana comenzando a penetrar su armadura de arrogancia. «Elena, tienes razón en que hemos sido duros en nuestros negocios, pero eso es lo que se necesita para mantener un imperio». «No, Ricardo, eso es lo que se necesita para mantener un imperio construido sobre cimientos podridos». Elena se acercó a su hermano. «¿No te cansas de ser el villano de la historia de otras personas? Entonces, ¿qué propones? ¿Que regalemos todo lo que tenemos? Propongo que usemos lo que tenemos para crear algo hermoso. Imagínate una empresa que genere empleos dignos, en lugar de explotación. Imagínate proyectos de vivienda que mejoren comunidades, en lugar de desplazarlas. Imagínate siendo recordado como el hombre que cambió el legado familiar». Por primera vez en años, Ricardo vio un brillo diferente en los ojos de su hermana. No era la ambición fría que habían aprendido de su padre, sino algo más cálido, esperanza. «¿Y si fracasamos? ¿Y si triunfamos?» Elena sonrió. «Ricardo, tenemos tanto dinero que nuestros bisnietos no podrían gastarlo aunque se lo propusieran.
No es momento de preguntarnos para qué sirve tanto poder si no lo usamos para hacer el bien. Ricardo se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente, suspiró profundamente. Elena, no me opongo a ayudar a gente necesitada, pero no puedes destruir la empresa por un romance. No lo estoy haciendo por un romance. Ricardo, lo estoy haciendo porque finalmente encontré un propósito que vale la pena. Y sí, Daniel es parte de ese propósito, porque me enseñó que puedo ser amada por quien soy, no por lo que tengo. ¿Estás segura de que él te ama, no por lástima o por gratitud? Elena sonrió con una confianza que sorprendió a Ricardo. Estoy segura porque cuando me mira, veo en sus ojos lo mismo que siento en mi corazón, un amor que trasciende todo lo superficial. Está bien, dijo Ricardo finalmente. No voy a seguir peleando contigo, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que me dejes conocerlo realmente, sin amenazas, sin intimidaciones. Dame la oportunidad de ver qué es lo que tú ves en él. Elena se acercó a su hermano y, para sorpresa de ambos, lo abrazó por primera vez en años. Gracias, Ricardo, no sabes lo que significa para mí tener tu apoyo. No dije que lo apoyo, murmuró Ricardo, pero devolvió el abrazo. Dije que te voy a dar una oportunidad de convencerme. Cuando salieron del taller, encontraron a Daniel esperando afuera, obviamente nervioso por el resultado de la conversación entre los hermanos. ¿Todo bien?, preguntó Daniel. Elena caminó hacia él y frente a Ricardo y todos los vecinos que habían salido a curiosear, lo besó. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que finalmente se veía posible. Cuando se separaron, Elena tomó la mano de Daniel. Ricardo quiere conocerte mejor. ¿Te parece si cenamos los tres mañana? Daniel miró al hermano de Elena, que lo observaba con una expresión que ya no era hostil, sino curiosa. Me parece perfecto, respondió Daniel. Pero que sea aquí, en la colonia. Quiero que Ricardo conozca mi mundo antes de que yo conozca el suyo. Ricardo asintió lentamente. Era justo. Mientras Ricardo se alejaba en su Mercedes, Elena y Daniel se quedaron solos en la calle, tomados de la mano, viendo cómo el sol se ponía sobre la colonia San Miguel. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elena. En que tal vez el destino sí existe, respondió Daniel, y en que mi madre estaría orgullosa de ver que su muerte no fue en vano si sirve para crear algo bueno. Elena apretó su mano. Daniel, te prometo algo. La Fundación Carmen Molina va a ayudar a cientos de familias como la tuya. Tu madre va a ser recordada como la mujer que inspiró un cambio. ¿Y nosotros?, preguntó Daniel. ¿Qué va a pasar con nosotros? Elena se volteó hacia él, con los ojos brillando en la luz dorada del atardecer. Nosotros vamos a demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Vamos a construir algo hermoso juntos. Daniel la besó nuevamente, y en ese beso ambos sintieron la promesa de un futuro que, por primera vez en sus vidas, parecía completamente posible. Pero ninguno de los dos sabía que el desafío más grande aún estaba por venir, porque esa misma noche, Ignacio Molina recibiría una llamada que cambiaría todo lo que creían saber sobre su historia. Era casi medianoche cuando el teléfono sonó en el pequeño departamento de los Molina. Ignacio, que acababa de regresar de su turno nocturno limpiando oficinas, contestó con la voz cansada de un hombre que llevaba 30 años trabajando en horarios que destruyen el cuerpo. «Bueno», habla Ignacio Molina. La voz del otro lado era de una mujer mayor, temblorosa, como si estuviera luchando contra años de silencio. «Sí, soy yo quien habla. Mi nombre es Mercedes Castellanos. Era la hermana de Rodrigo Castellanos». Ignacio se enderezó en su silla. El nombre Castellanos le provocaba una mezcla de dolor y ira que había aprendido a controlar, pero nunca a eliminar. «¿Qué quiere, señora?» «Señor Molina, sé que no tengo derecho a llamarlo después de tantos años, pero necesito hablar con usted. Hay cosas sobre lo que pasó con su familia que usted no sabe, cosas que pueden cambiar todo». Ignacio miró hacia la habitación donde Daniel dormía, ignorante de la conversación que estaba a punto de revelar secretos que habían permanecido enterrados durante más de 2 décadas. «Señora, con todo respeto, pero su familia ya me ha hecho suficiente daño. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, señor Molina, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero que su esposa Carmen y yo éramos amigas». Esas palabras detuvieron a Ignacio como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo dice? Carmen y yo nos conocimos en la escuela de enfermería.
Antes de que ella se casara con usted, éramos muy amigas hasta que me casé con un castellanos y ella se alejó de mí. Las manos de Ignacio comenzaron a temblar. Carmen nunca le había hablado de una amiga llamada Mercedes, pero también era cierto que su esposa rara vez hablaba de su vida antes de casarse. ¿Por qué me está contando esto? Porque Carmen me pidió que lo hiciera antes de morir. El mundo de Ignacio se detuvo. ¿Cómo que antes de morir usted no estuvo ahí cuando mi esposa murió? Sí estuve, señor Molina. Yo estuve con Carmen en sus últimas horas, y ella me pidió que algún día le contara la verdad sobre lo que realmente pasó. Ignacio se sentó pesadamente, sintiendo que las piernas ya no lo sostenían. ¿De qué verdad está hablando? Mercedes suspiró del otro lado de la línea, como alguien que está a punto de confesar un pecado que ha cargado durante décadas. Señor Molina, podríamos vernos mañana. Hay documentos que necesita ver, fotografías que necesita conocer, cosas que van a explicar por qué Carmen nunca se recuperó realmente de perder su casa. Señora, Sayó, por favor, se lo debo a Carmen, se lo debo a usted y se lo debo a su hijo que está enamorado de mi sobrina sin saber toda la historia. Su sobrina, Ignacio sintió un mareo. ¿Elena Castellanos es su sobrina? Sí. Y hay cosas sobre Elena, sobre su nacimiento, sobre su verdadera historia familiar, que van a cambiar la forma como usted ve todo esto. Ignacio cerró los ojos, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Dónde quiere que nos veamos? ¿Conoce la cafetería El Rincón en la colonia Roma? Sí, mañana a las 2 de la tarde. Voy a llevar una carpeta azul y voy a estar sentada en la mesa del Rincón, señor Molina. ¿Sí? Prepare su corazón para lo que va a escuchar, porque después de mañana nada va a ser igual. La línea se cortó, dejando a Ignacio sosteniendo el teléfono en una habitación que de repente se sentía extraña, como si los muebles hubieran cambiado de lugar mientras él no miraba. Carmen había conocido a esta mujer, ¿por qué nunca le había hablado de una amistad con alguien de la familia Castellanos? ¿Y qué secretos sobre Elena podían ser tan impactantes que cambiarían todo? Ignacio caminó hacia la pequeña cómoda donde guardaba las pocas pertenencias de Carmen que había conservado, entre ellas un diario que ella escribía esporádicamente y que él nunca había tenido el valor de leer completamente. Con manos temblorosas, abrió el diario en una página al azar. 15 de enero de 1995. Hoy vi a Mercedes en el mercado. Se veía tan elegante, tan diferente a la muchacha que conocí en la escuela. Me saludó como si nada hubiera pasado, pero yo no pude corresponder. ¿Cómo hablar normalmente con alguien cuya familia representa todo lo que está mal en este país? Ignacio no entiende por qué me pongo tan triste cuando veo noticias sobre Castellanos Industries. No puedo decirle que cada vez que veo ese apellido en el periódico, recuerdo a la Mercedes, que era mi mejor amiga, antes de que se convirtiera en una de ellos. Ignacio pasó las páginas con desesperación, buscando más referencias a Mercedes. 3 de marzo de 1998, Mercedes me llamó hoy. Dice que necesita hablar conmigo sobre algo importante. Su voz sonaba, rara como si tuviera miedo. Le dije que no podía verla, no después de lo que su familia le está haciendo a nuestros vecinos con esos desarrollos inmobiliarios, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Y si realmente necesita mi ayuda? 10 de marzo de 1998, vi a Mercedes en el hospital donde trabajo como voluntaria. Se veía enferma, demacrada. Quise acercarme, pero ella me evitó. Después supe por las enfermeras que había estado en el área de maternidad. ¿Estará embarazada? No puede ser. Ella tiene más de 40 años. Ignacio sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Elena Castellanos tenía 35 años. Se había nacido en 1998. Siguió leyendo con el corazón acelerado. 15 de marzo de 1998, el día que nos quitaron la casa. No puedo escribir mucho porque me tiemblan las manos, pero Mercedes estaba ahí. Entre los abogados me miró desde lejos y vi lágrimas en sus ojos por un momento. Pensé que iba a acercarse, que iba a hacer algo para ayudarnos, pero no lo hizo. Se quedó ahí parada viendo cómo destruían nuestra vida. Ya no es mi amiga, ya no es la Mercedes que conocí, es una Castellanos, y eso es lo único que importa. Las siguientes entradas estaban manchadas, como si Carmen hubiera llorado mientras escribía. 20 de marzo de 1998, Mercedes apareció en la nueva casa que estamos rentando. Llegó sola,
sin chofer, sin guardaespaldas, se veía, rota. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que había cosas que yo no entendía, que había tratado de detener lo que pasó, pero que no tenía poder real en las decisiones familiares. Le grité cosas horribles. Le dije que no quería volver a verla nunca, pero cuando se iba, me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. Carmen, algún día vas a entender que yo también soy víctima de esta familia, y cuando eso pase, vas a saber que Elena no es quien crees que es. ¿Qué quiso decir con eso? Ignacio dejó de leer con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el diario. ¿Elena no era quien creían que era? ¿Qué secreto podía ser tan grande que Mercedes había esperado más de 20 años para revelarlo? Y más importante, ¿por qué Carmen había mantenido esta amistad en secreto todos esos años? Ignacio miró el reloj. La 1:30 de la madrugada. En menos de 12 horas estaría sentado frente a Mercedes Castellanos, escuchando verdades que, según sus propias palabras, cambiarían todo. Se acostó, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de dolor de Carmen el día que perdieron su casa. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormido, recordaba las palabras de Mercedes: Elena no es quien crees que es. ¿Qué podía significar eso? Al día siguiente, Daniel despertó encontrando a su padre desayunando en silencio, con una expresión que no había visto desde los días más oscuros después de la muerte de Carmen. «Buenos días, papá, ¿todo bien?» Ignacio levantó la vista, y Daniel notó inmediatamente que había algo diferente en los ojos de su padre. No era tristeza exactamente, pero tampoco era la paz que había mostrado después de su conversación con Elena. «Buenos días, mijo. Siéntate. Necesito decirte algo». Daniel se sirvió café y se sentó frente a su padre, preparándose instintivamente para malas noticias. «Anoche recibí una llamada de Mercedes Castellanos. Una Castellanos te llamó. ¿Para qué? Dice que era amiga de tu madre y que hay cosas sobre la familia Castellanos, sobre Elena específicamente, que necesito saber». Daniel frunció el ceño. «Papá, ¿no te parece extraño que justo ahora, cuando Elena y yo estamos juntos, aparezca esta señora con revelaciones?» «Eso mismo pensé, pero Daniel...» Ignacio sacó el diario de Carmen. «Tu madre escribía sobre esta mujer. Eran amigas antes de que nosotros nos casáramos». Daniel tomó el diario y leyó las entradas que su padre había marcado. Con cada línea, su expresión se volvía más preocupada. «¿Crees que es una trampa? ¿Que Ricardo envió a esta señora para separarnos?» «No lo sé, mijo, pero hay una forma de averiguarlo». Ignacio se levantó y caminó hacia Daniel. «Voy a ir a esa cita y voy a escuchar lo que tenga que decir. Voy contigo». «No». Ignacio puso su mano sobre el hombro de Daniel. «Esta conversación es entre ella y yo, entre el pasado y el presente. Tú concéntrate en tu futuro con Elena». «Pero papá...» «Daniel, confía en mí. Si lo que esta mujer tiene que decir es importante, tú lo vas a saber. Pero primero necesito entender qué está pasando realmente». A las 2 de la tarde en punto, Ignacio entró a la cafetería El Rincón, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Inmediatamente identificó a Mercedes, una mujer de 65 años, elegante pero sin ostentación, sentada en la mesa del rincón con una carpeta azul frente a ella. Sus ojos se encontraron a través del local, y ambos reconocieron inmediatamente el dolor del otro. Mercedes se levantó cuando Ignacio se acercó. «Señor Molina, gracias por venir». «Señora Mercedes». Ignacio se sentó frente a ella, notando que las manos de la mujer temblaban ligeramente. «Antes que nada, quiero pedirle disculpas por lo que mi familia le hizo, por mi silencio de todos estos años, por no haber tenido el valor de hacer esto antes». «¿Por qué ahora?», me preguntó Ignacio directamente. Mercedes abrió la carpeta azul y sacó una fotografía amarillenta. Era Carmen y ella, jóvenes, sonrientes, con uniformes de enfermería. «Porque estoy muriendo, señor Molina, cáncer de páncreas. Los doctores me dan 3 meses. Tal vez 4. Ignacio miró la fotografía viendo a una Carmen que apenas recordaba, joven, llena de esperanza, con toda la vida por delante. Y porque Elena se enamoró de su hijo, y no puedo permitir que construyan su amor sobre mentiras». «¿Qué mentiras?». Mercedes respiró profundamente y sacó un documento legal de la carpeta. «Elena Castellanos no es hija de Rodrigo Castellanos». El mundo se detuvo. «¿Cómo dice? Elena es mi hija biológica.
Rodrigo la adoptó cuando nació, pero nunca le dijimos la verdad. Ignacio sintió que necesitaba aire, y el padre, Mercedes, lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Ignacio vio una verdad que lo destrozó y lo sanó al mismo tiempo. El padre de Elena era Miguel Molina, su cuñado, el hermano menor de usted. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos podían escuchar sus propios latidos. Miguel murió en 1997, murmuró Ignacio, en ese accidente de construcción. No fue un accidente, señor Molina. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta tocar cada rincón de la verdad. Miguel descubrió los planes de desplazamiento forzoso que Rodrigo estaba preparando. Encontró documentos que demostraban que iban a usar firmas falsificadas, que iban a sobornar funcionarios, que iban a destruir comunidades enteras. ¿Cómo lo descubrió? Porque yo se lo dije, porque a pesar de estar casada con Rodrigo, no podía permitir que destruyeran tantas familias inocentes. Mercedes se secó las lágrimas. Miguel y yo nos habíamos enamorado en secreto. Él era el único hombre que había conocido que se preocupaba más por hacer el bien que por hacer dinero. ¿Y Rodrigo se enteró? Rodrigo se enteró de todo, del romance, de que yo estaba embarazada, de que Miguel tenía copias de todos los documentos incriminatorios. Ignacio cerró los ojos, comenzando a entender la magnitud de la tragedia que había envuelto a ambas familias. Entonces mandó matarlo. Lo mandó matar, sí, pero no antes de amenazarme con destruir a toda su familia si yo no mantenía silencio. Mercedes sacó otro documento. Me dijo que si hablaba, ustedes serían los siguientes, que si trataba de exponer la verdad, no solo los mataría a usted y a Carmen, sino que se encargaría de que Daniel nunca tuviera futuro en México. La verdad comenzó a tomar forma como un rompecabezas macabro. Por eso usted se quedó callada cuando nos quitaron la casa. Por eso me quedé callada, porque sabía que si yo interfería, Rodrigo cumpliría sus amenazas. Mercedes sollozó. Preferí cargar con la culpa de mi silencio que con la responsabilidad de sus muertes. ¿Y Elena sabe algo de esto? Elena no sabe nada. Rodrigo la crió como su hija, le dio su apellido, le heredó el imperio, pero la sangre que corre por sus venas es sangre Molina. Ignacio se recostó en su silla, sintiendo que el universo se había reorganizado en los últimos minutos. Daniel y Elena son primos hermanos, los hijos de dos hermanos que se amaron y fueron separados por la codicia y el poder. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué arriesgarse después de tantos años? Mercedes sonrió a través de las lágrimas. Porque Rodrigo está muerto, porque estoy muriendo, porque Elena merece saber quién es realmente, y porque tomó las manos de Ignacio, porque Carmen me pidió que algún día le contara la verdad a su familia. Carmen sabía, Carmen sospechaba algo. Miguel le había hablado de una mujer misteriosa de la que se había enamorado. Después del accidente, Carmen comenzó a atar cabos, por eso se deprimió tanto cuando perdieron la casa. No era solo por la injusticia, sino porque se dio cuenta de que la muerte de Miguel y la destrucción de su familia estaban conectadas. Ignacio recordó los últimos años de Carmen, la tristeza inexplicable, las pesadillas, la forma como miraba las noticias sobre Castellanos Industries. Carmen habló conmigo antes de morir. Usted dijo que estuvo con ella en el hospital. Sí, yo trabajaba como voluntaria en ese hospital bajo otro nombre, cuando supe que Carmen estaba internada. Fui a verla. Mercedes sacó una carta del sobre. Esto es para usted. Me pidió que se lo diera cuando fuera el momento correcto. Con manos temblorosas, Ignacio abrió la carta escrita con la letra familiar de Carmen. Mi querido Ignacio, si estás leyendo esto, significa que Mercedes finalmente encontró el valor de contarte la verdad. Sé que vas a estar confundido y dolido, pero necesito que entiendas algo. Miguel murió tratando de protegernos, y Elena, sin saberlo, lleva en sus venas el amor que Miguel y Mercedes sintieron el uno por el otro. Si nuestro Daniel se enamora de ella no es casualidad, es el destino completando un círculo que la violencia trató de romper. Perdona, mi amor. Perdona a Mercedes. Perdona a los castellanos. Pero sobre todo perdónate a ti mismo por no haber podido salvar a Miguel. El amor verdadero siempre encuentra la forma de sanar las heridas más profundas. Con todo mi amor, Carmen. Ignacio terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas.
¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Cómo le digo a Daniel que la mujer de la que está enamorado es su prima? ¿Cómo le digo a Elena que toda su vida ha sido una mentira? Mercedes puso su mano sobre la de Ignacio. No sé cómo, señor Molina, pero sé que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en mentiras. Daniel y Elena pueden seguir juntos. ¿Es legal? ¿Es correcto? Son primos hermanos. No hermanos directos legalmente, pueden casarse moralmente. Mercedes suspiró. Eso es algo que ellos van a tener que decidir. Ignacio guardó todos los documentos en la carpeta azul. Necesito tiempo para procesarlo todo. Por supuesto, pero señor Molina, no demore mucho. Elena está tomando decisiones importantes sobre el futuro de la empresa. Si va a saber quién es realmente, necesita saberlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para decidir si quiere seguir siendo una Castellanos o si quiere reclamar su verdadero apellido, Molina. Esa noche, Ignacio regresó a casa con la carpeta azul como si cargara dinamita. Daniel lo esperaba en la cocina, obviamente ansioso por conocer el resultado de la reunión. «Papá, ¿cómo te fue?» Ignacio se sentó pesadamente y miró a su hijo, ese joven honesto y trabajador que se había enamorado sin saber que la sangre de su amada corrían los genes de su propia familia. «Daniel, siéntate. Lo que te voy a contar va a cambiar todo lo que creías saber sobre nosotros, sobre Elena, sobre el pasado». Y así, bajo la luz pálida de la cocina en el pequeño departamento de la colonia San Miguel, Ignacio Molina comenzó a revelar la verdad que había permanecido enterrada durante más de 25 años. Una verdad que convertiría un amor imposible en algo aún más complejo. Un amor entre primos que no sabían que compartían sangre, apellido y un destino que había sido interrumpido por la violencia, pero que ahora tenía la oportunidad de completarse. Una verdad que haría que Daniel entendiera por qué se había sentido tan conectado con Elena desde el primer momento, y una verdad que haría que Elena tuviera que elegir entre la familia que la había criado y la familia que había destruido, sin saber que en realidad ambas eran la misma. Daniel escuchó en completo silencio mientras su padre le revelaba cada detalle de la conversación con Mercedes. Con cada palabra, su rostro atravesaba un paisaje de emociones, shock, dolor, confusión y finalmente una comprensión devastadora. Cuando Ignacio terminó de hablar, el silencio llenó la cocina como una presencia física. «Elena es mi prima». La voz de Daniel apenas era un susurro. «Prima hermana, hija de tu tío Miguel». Daniel se levantó bruscamente de la silla y caminó hacia la ventana, sus manos temblando mientras trataba de procesar la información. «Por eso me sentí tan conectado con ella desde el primer momento. Por eso cuando la miro, siento como si la hubiera conocido toda la vida. La sangre reconoce la sangre, mijo. ¿Y ahora qué hago, papá? ¿Cómo le digo que la mujer más poderosa de México es en realidad una Molina? ¿Cómo le digo que su vida entera ha sido construida sobre una mentira?» Ignacio se acercó a su hijo y puso sus manos en sus hombros. «Con la verdad, Daniel, tal como ella hizo contigo cuando te confesó sobre nuestra casa. Pero esto es diferente. Esto va a destruir todo lo que ella cree sobre sí misma, o la va a liberar». Ignacio miró directamente a los ojos de Daniel. «Tú la amas, más que a mi propia vida. ¿Y crees que ella te ama?» «Sí, papá, estoy seguro». «Entonces el hecho de que sean primos no cambia ese amor, solo le da una explicación». Daniel se volteó hacia su padre. Podemos estar juntos, como pareja, como esposos». «Legalmente sí, son primos, no hermanos emocionalmente». Ignacio sonrió con esa sabiduría que había adquirido a través del dolor. «El corazón no entiende de árboles genealógicos. Mijos, si se aman de verdad, van a encontrar la manera». Esa noche Daniel no pudo dormir. A las 5 de la madrugada, tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Elena. «Necesito verte, es urgente. ¿Puedes venir a casa?» Elena, que tampoco había dormido por la emoción de los cambios que estaba haciendo en la empresa, respondió inmediatamente. «Voy para allá». Una hora después, Elena tocaba la puerta del departamento de los Molina. Cuando Daniel abrió, inmediatamente supo que algo había cambiado. Los ojos de Daniel tenían esa profundidad que aparece cuando alguien ha descubierto una verdad que cambia todo. «¿Qué pasa, amor?» Daniel la tomó de la mano y la guió hasta la sala, donde Ignacio los esperaba con la carpeta azul sobre la mesa. «Elena, siéntate, por favor.
Hay algo que necesitas saber sobre tu historia, sobre quién eres realmente. Elena miró alternadamente a Daniel y a Ignacio, sintiendo un escalofrío de premonición. ¿De qué están hablando? Daniel se sentó junto a ella y tomó sus manos. Elena, ayer mi papá se reunió con Mercedes Castellanos. ¿Mercedes? ¿Conoces a mi tía Mercedes? Tu tía Mercedes era amiga de mi mamá, dijo Ignacio suavemente. Y ayer me contó algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre ti misma. Durante la siguiente hora, Ignacio le contó a Elena toda la verdad sobre Miguel y Mercedes, sobre el asesinato de su padre biológico, sobre la adopción secreta, sobre la conexión entre las familias Molina y Castellanos. Elena escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Ignacio terminó, se quedó inmóvil por varios minutos. ¿Estás diciéndome que Rodrigo Castellanos mató a mi padre verdadero? Sí, estás diciéndome que he vivido toda mi vida como la hija del hombre que asesinó a mi papá. Sí, y que Daniel y yo somos primos. Sí. Elena se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La misma ventana donde Daniel había procesado la misma información horas antes. ¿Cambia algo?, preguntó Daniel desde detrás de ella. Elena se volteó, sus ojos verdes brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Cambiar qué? El hecho de que te amo. El hecho de que eres el único hombre que me ha visto realmente. El hecho de que contigo me siento completa por primera vez en mi vida. Elena, Daniel, acabo de descubrir que toda mi existencia ha sido una mentira, que el apellido que cargo pertenece al asesino de mi padre, que el dinero con el que he vivido está manchado con la sangre de mi familia real. Se acercó a él. Pero también acabo de descubrir por qué me sentí en casa desde el primer momento que puse un pie en este lugar, por qué tu papá me recibió como a una hija, por qué cuando te miro siento como si hubiera llegado a donde pertenezco. ¿No te importa que seamos primos? Elena tomó el rostro de Daniel entre sus manos. Me importa que seamos familia, me importa que compartamos sangre, valores, el mismo corazón noble. No me importa lo que diga un documento legal o lo que piense la sociedad. ¿Estás segura? Daniel Molina, he pasado 35 años siendo Elena Castellanos. Dame la oportunidad de descubrir quién soy, como Elena Molina. Daniel la besó con una intensidad que contenía meses de incertidumbre, semanas de dolor y la promesa de un futuro finalmente claro. Cuando se separaron, Ignacio sonreía desde su lugar en la mesa. ¿Qué vas a hacer ahora, muchacha? Elena respiró profundamente, con la determinación de alguien que finalmente ha encontrado su verdadero propósito. Voy a hacer lo que mi padre Miguel habría querido que hiciera. Voy a usar todo el poder que he heredado para reparar el daño que Rodrigo Castellanos causó. Voy a convertir Castellanos Industries en Molina Industries. Y voy a dedicar mi vida a honrar la memoria de las personas que murieron por la codicia de ese hombre. ¿Y nosotros?, preguntó Daniel. Nosotros vamos a demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Vamos a casarnos, vamos a tener una familia y vamos a criar a nuestros hijos sabiendo de dónde vienen realmente. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de la colonia San Miguel, Elena Molina se casaba con Daniel Molina. No hubo cobertura mediática ni invitados de la alta sociedad. Solo había familias de la colonia, trabajadores del taller, y Mercedes Castellanos en primera fila, llorando de felicidad al ver que el amor había triunfado sobre décadas de dolor. Elena había renunciado oficialmente al apellido Castellanos y había tomado el nombre de su padre biológico. La empresa, ahora llamada Molina Industries, se había convertido en un modelo de responsabilidad social, creando empleos dignos y desarrollando proyectos de vivienda que fortalecían comunidades en lugar de desplazarlas. La Fundación Carmen Molina había ayudado a más de 500 familias a recuperar propiedades perdidas ilegalmente y había construido 3 escuelas técnicas donde jóvenes como Daniel podían aprender oficios que les dieran esperanza de futuro. Ricardo Castellanos, después de meses de resistencia, finalmente había aceptado trabajar con su hermana en la transformación de la empresa. Ver la felicidad genuina de Elena y la forma como Daniel la amaba lo había convencido de que había cosas más importantes que el poder y el dinero. Ignacio ya no trabajaba limpiando oficinas. Elena le había ofrecido un puesto ejecutivo en la empresa, pero él había preferido algo más simple.
ser el supervisor de mantenimiento de las nuevas escuelas técnicas, donde podía usar su experiencia para enseñar a jóvenes el valor del trabajo honesto. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Elena a Daniel durante su luna de miel en una cabaña sencilla en Tepoztlán. Que nuestro amor no solo nos sanó a nosotros, sanó a nuestras familias, sanó el pasado y va a sanar el futuro. Daniel la besó bajo las estrellas, pensando en su madre Carmen, en su tío Miguel, en todas las personas que habían sufrido para que ellos pudieran encontrarse. ¿Crees que ellos nos están viendo? Estoy segura, y estoy segura de que están orgullosos. Elena y Daniel Molina caminaban por los pasillos de la Escuela Técnica Carmen Molina, observando a cientos de jóvenes aprendiendo oficios que les darían la oportunidad de construir vidas dignas. En los brazos de Elena, una pequeña de 3 años jugaba con un carrito de juguete, mientras que Daniel cargaba a un bebé de 8 meses que tenía los mismos ojos verdes de su madre. Carmen, Miguel, ¿quieren conocer el taller donde papá aprendió a ser mecánico?, les preguntó Elena a sus hijos. La pequeña Carmen aplaudió emocionada, mientras que el bebé Miguel sonrió con esa sonrisa que derretía corazones. Ignacio, ahora de 60 años pero con una energía renovada, los esperaba en el taller de la escuela. «¡Mis nietos!», exclamó cargando a la pequeña Carmen. «¿Listos para aprender a arreglar motores?». «Sí, abuelo». Elena miró a su esposo, a sus hijos, a su suegro que había aceptado ser también su padre, y sintió una gratitud tan profunda que casi la abrumaba. «¿En qué piensas?», le preguntó Daniel. «En que a veces el destino nos quita cosas para darnos algo mejor. Tu tío Miguel y mi madre biológica Mercedes no pudieron estar juntos, pero su amor creó algo hermoso, nosotros. ¿Sabes qué me dijo el doctor la semana pasada?». Daniel sonrió con esa sonrisa que seguía acelerando el corazón de Elena después de 5 años de matrimonio. Que genéticamente Carmen y Miguel van a ser los niños más fuertes que ha visto en años. Dice que cuando se combinan buenas líneas familiares, como en nuestro caso, los hijos heredan lo mejor de ambas. Elena se rió. ¿Quién iba a imaginar que ser primos era una ventaja? Esa noche, mientras acostaban a los niños en la casa que habían construido en un terreno donde antes había estado un desarrollo irregular de Castellanos Industries, Elena recibió una llamada que la llenó de alegría. «Elena, habla la doctora Hernández del Hospital General. Doctora, ¿cómo está Mercedes?». «Ese es el milagro del que quería hablarle. Los tratamientos experimentales que usted financió han funcionado mejor de lo esperado. Mercedes está en remisión completa. El cáncer ha desaparecido». Elena cerró los ojos sintiendo una gratitud inmensa. Mercedes había vivido para conocer a sus bisnietos, para ver cómo el amor había sanado las heridas que ella había cargado durante décadas. «Elena», Daniel la encontró llorando de felicidad en la cocina. «¿Qué pasó?». «Mercedes se va a curar, va a vivir para ver crecer a nuestros hijos». Daniel la abrazó, y ambos se quedaron así por varios minutos, agradeciendo en silencio a un destino que había convertido una historia de dolor en una historia de amor. «¿Sabes qué?», murmuró Elena contra el pecho de Daniel. «¿Qué? Creo que tu tío Miguel y mi madre Mercedes finalmente están en paz. Su amor se completó a través del nuestro. Y nuestros hijos van a crecer sabiendo que vienen de una historia de amor que fue más fuerte que la muerte, más poderosa que el dinero y más duradera que el tiempo». Esa noche, mientras Elena y Daniel dormían abrazados en su cama sencilla pero llena de amor, la pequeña Carmen despertó y caminó hacia la ventana de su cuarto. Ahí, bajo la luz de la luna, parecía ver 2 figuras sonriendo, un hombre joven con overol de trabajo y una mujer elegante tomados de la mano, bendiciendo silenciosamente a la familia que su amor había hecho posible. Al día siguiente, Carmen le contaría a sus padres sobre los ángeles que la cuidaban mientras dormía, y Elena sabría que Miguel y Mercedes finalmente habían encontrado la manera de estar juntos para siempre, porque el amor verdadero trasciende la vida, la muerte, las clases sociales y el tiempo. Y a veces, cuando 2 personas se aman lo suficiente, su historia se convierte en el comienzo de algo mucho más hermoso, el futuro de quienes vendrán después. En la colonia San Miguel, donde todo había comenzado con un auto descompuesto y un joven mecánico honesto, ahora se alzaba una placa de bronce que decía: «En memoria de Miguel Molina y Carmen Molina, cuyo amor y sacrificio hicieron posible que esta comunidad encontrara esperanza».